Hola, buenos días y bienvenidos al Morning Call, el equipo de análisis de Bankinter del lunes 26 de mayo de 2025. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado. El mercado está en estado ciclotimia porque la política arancelaria es ciclotímica. Estamos en una fase de política americana de psiquiátrico. El viernes nos fuimos de fin de semana con, con un mensaje del señor Trump de que Apple debería pagar el 25% por la fabricación de sus teléfonos en caso de que lo estuviera haciendo fuera de Estados Unidos, y que también se había cansado de esperar resultados de las negociaciones con Europa, y que nos iba a aplicar un 50% flat, un 50% fijo a lo que fuera, ¿no? Y por lo tanto el viernes fue un día que la sesión se dio la vuelta a peor, claramente peor, después del mediodía, y cerramos así la semana. Con una semana francamente negativa, sobre todo en Europa, aunque no tanto en el IBEX, porque el IBEX tiene mucho peso de bancos, de eléctricas y de Indra, que cada vez pesa más, ¿no? Bueno, y sin embargo, durante el fin de semana, von der Leyen, la Unión Europea, le ha hecho la llamada adecuada. No sabemos cuál es el contenido, si ha sido halagador o de qué tipo, pero esto ha hecho que Trump confirme que Europa tiene hasta el 9 de julio para seguir negociando, que era lo que teníamos antes, ¿no? De manera que esta política de psiquiátrico consiste en decir algo, después cambiarlo y después volver a confirmar que lo inicial era cierto aunque fuera malo, ¿no? Esto significa que hoy vamos a arrancar con Europa rebotando, tratará de recuperar lo que perdió el viernes, que fue un 1 y pico, y, y Estados Unidos cerrado. Es Memorial Day y por lo tanto no hay actividad en Estados Unidos, ¿no? Lo que estamos viendo es, yo creo que dos cosas importantes. Una, que la política arancelaria y yo diría que económica, fiscal, etcétera, americana, es de psiquiátrico, y por lo tanto uno no puede hacer estimaciones con algo que es absolutamente errático, y eso significa que las primas de riesgo son superiores. ¿Prima de riesgo para qué? Pues para valorar compañías, para valorar bonos, para todo, ¿no? Y claro, esto lleva a un deterioro fiscal, por ejemplo, en Estados Unidos, aparte del conflicto arancelario que pueda derivar y que derivará en menos PIB y en mayores costes, pero también en un deterioro fiscal. Estados Unidos tiene un déficit fiscal en torno al 6%, que puede llegar a ser el 8 o el 9%, si se aprueban, como parece que se van a aprobar, los recortes de impuestos que Trump ya ha conseguido que apruebe la Cámara de Representantes y que ahora enfrenta al Senado, ¿no? Y el Senado probablemente lo apruebe, ¿no? Y eso significa que la deuda americana, pues en lugar de ser el 120% más o menos que ahora es del PIB, pues poco a poco irá siendo el 130%, ¿no? Y eso lleva al punto, a uno de los dos puntos que me gustaría destacar como principales. Uno es, el primero, que esta fiscalidad deteriorada, no solamente en Estados Unidos, va a pasar también en Alemania, en Japón, etcétera, pues lleva a que, por ejemplo, la semana pasada hubo una subasta americana de 20 años que se colocara con cierta dificultad con concesiones en precio. Al final se colocaron 16.000 millones a 20 años, en torno al 5,017, una cosa así, pero ya está el 20 y el 30 años por encima del 5%, ¿no? Las TIRs de los bonos van elevándose en los plazos más largos, y eso no deja neutrales a las bolsas, porque las valoraciones de las bolsas se hacen en función de lo que nosotros llamamos un WACC, que es el coste ponderado de los recursos de la compañía, y el coste ponderado de los recursos de cada compañía tiene un componente importante, que es la tasa libre de riesgo, y esa suele ser el bono a 10 años. Si los bonos a 10 años, 20, 30 se elevan, como se tienen que elevar porque el riesgo es superior, las valoraciones se tienen que ver afectadas por el denominador, por qué tasa le exijo esa valoración. Y si los numeradores, que son los BPA, los cash flows, los dividendos, lo que quiera uno poner como generación de esa compañía, pues se van revisando un poquito a la baja o no mejoran, pues tienes un numerador que es igual o un poquito peor y un denominador que es más exigente. Por lo tanto, las valoraciones están cuestionadas. Yo creo que esto, en el fondo, es lo que tenemos, y por eso nosotros seguimos recomendando ser más prudentes que antes, lo cual no significa en absoluto que estemos estimando una recesión, ni significa en absoluto que digamos que haya que salir de bolsas, sino que hay que ser más prudentes y tener exposición más moderada. Y el segundo asunto tiene mucha relación con esto, ¿no? Que es que poco a poco vamos a ir viendo cómo las tiras de los bonos naturalmente se van elevando, y al irse elevando, esto hace daño en el mercado de bonos de más largo plazo y hace daño en las bolsas, ¿no? De manera que por un lado tenemos erraticidad incontrolable en cuanto a las medidas de política económica
y fiscal que se toman en Estados Unidos fundamentalmente, que afecta a todo el mundo, y eso significa mayor prima de riesgo, y por otro lado elevación de TIRES, ¿no? Y nada de esto es bueno para el mercado y para las bolsas, ¿no? Y esto es lo que tenemos en el fondo y conviene tenerlo en cuenta. Esta semana tenemos una prueba excelente de esto, después de lo que ha hecho Trump durante el viernes y el fin de semana, autocorrigiéndose a sí mismo, y cómo han sido las últimas subastas, insisto, en Estados Unidos. También en Japón ha habido alguna subasta delicada, ¿no? ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos bastante macro, pero es una macro que probablemente sea curiosamente benigna, ¿no? Porque vamos a tener, para arrancar la semana, el martes, porque como he dicho hoy es festivo en Estados Unidos, en Europa no se publica nada importante, el martes vamos a tener la inflación en Francia, que está en 0,8, podría ir a 0,9, en el otro extremo de la semana tendremos inflación en Alemania, que probablemente repita en 2,1, son datos de mayo que todavía no se ven afectados demasiado, de manera que esto el mercado lo va a encajar más o menos bien, y luego según avanzamos en la semana, pues vamos a tener mañana duda de los americanos, que la otra vez, el mes anterior, fueron más 9 por razones muy singulares, y esta vez corregirán y serán menos 8, por ejemplo, para dar neutral casi 0 o más 1, ¿no? Confianza al consumidor también mañana, está en el 80 americano, está en el 86, espero 87, algo puede mejorar, y después tenemos el miércoles, muy importante por la tarde, ya la noche nuestra, después del cierre americano, publica Nvidia y Salesforce. Nvidia es uno de los factores directores de la tecnología en el mercado y se espera 0,88 de BPA, que eso es más 44%, nosotros creemos que no va a decepcionar. Salesforce más bien más 5%, pero va a quedar eclipsada por Nvidia. Y después tenemos la revisión del PIB americano el jueves, que fue menos 0,3 y podría ser algo menos malo en la revisión, y el viernes, como he dicho, la inflación alemana, pero también el deflactor del consumo privado americano, que es el medidor de inflación de la FED, que ahora mismo está en 2,3 y podría hacer 2,2. Por lo tanto, toda esta amalgama de macro, unido al rebote hoy lunes después de la autocorrección de Trump, pues podría dar una semana más o menos benigna. Pero, siendo benigna, insisto, tengamos cuidado, tenemos riesgos al alza, tenemos TIRES al alza, y eso no es bueno, sino malo. Muchas gracias.